buenas tardes, queridos amigos, y muy bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Me acompañan hoy Pedro González Murillo, Beatriz Montes, María Fernanda Agredano. Hola, muy buenas a todos, y servidora Fuencisla Casanova. Tenemos un programa dedicado hoy al adoctrinamiento climático. Y para hablar de este tema en profundidad, nos acompaña un invitado especial, un invitado de honor, Francisco José Contreras Peláez. Muy buenas tardes, Francisco. Encantada de saludarte. Buenas tardes, Fuencisla. Encantado de estar aquí. Francisco es, nacido en Sevilla, un 17 de febrero de 1964. Es un jurista español, catedrático en Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Es autor de 11 libros individuales y editor de 8 libros colectivos, además de numerosos artículos académicos. Miembro del patronato de la Fundación Valores y Sociedad. Columnista en actual.com y Libertad Digital, ABC y otros medios. Conferenciante en universidades españolas y extranjeras, asociaciones cívicas, galardonado con el premio Legat La Cambra, el premio Diego de Covarrubias, el premio de Hazte Oír en 2014, el premio Ángel Olavarría. Fue diputado en la 14ª legislatura por el partido Vox en Sevilla, y, entre otras comisiones, ha sido portavoz adjunto de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. También portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entre los libros que ha escrito, podemos citar En defensa del liberalismo conservador, Kant y la guerra, La fragilidad de la libertad, Nueva Izquierda y cristianismo, Memoria histórica, amenaza para la paz en Europa. Y contra el totalitarismo blando, cancelación woke, feminismo radical, imposición trans, histeria climática, corrupción política. Francisco, yo querría preguntarte, en primer lugar, para abrir esta entrevista, en tu último libro, que acabamos de nombrar, Contra el totalitarismo blando, expones una nueva forma de someter a las personas. Háblanos brevemente de tu libro y dinos si piensas que el ecologismo tiene que ver con este nuevo totalitarismo. Sí, bueno, a ver, mi libro se llama Contra el totalitarismo blando. Entonces es un título que suscita reacciones diversas, ¿no? De hecho, mucha gente critica el título, incluso gente, digamos, ideológicamente afín a nosotros, pero se declaran sorprendidos por el título. A uno les parece contradictorio, porque les suena oxímoron eso de totalitarismo blando, es decir, ellos dan por supuesto que el totalitarismo, por definición, tenga que ser brutal en los medios, ¿no? Asocian totalitarismo pues con los regímenes de la Alemania nazi, de la Rusia comunista, etcétera. Por tanto, decir totalitarismo blando sería como decir círculo cuadrado. Y otros les parece exagerado, estridente el título, dicen. No, hombre, perdéis la razón, eso que oímos tantas veces, ¿no? Perdéis la razón cuando os ponéis tan dramáticos. Podéis tener parte de razón, pero hablar de totalitarismo es una desmesura. Yo, en cambio, considero que lo que define el totalitarismo no es la brutalidad de los medios empleados por el Estado totalitario, sino la existencia misma de un pensamiento único, una ideología oficial, una especie de religión o pseudo-religión de Estado, que es impuesta por el poder a toda la sociedad, por vías diversas, y vías que no tienen por qué ser brutales. En el siglo XX, en la Alemania nazi, en los países comunistas, etcétera, sí se usaban medios brutales. En la actualidad los medios son más sutiles, ¿no? Pero
sí se da lo que yo creo que es la característica definitoria del totalitarismo, que es la existencia de un pensamiento único, digamos, de una ideología oficial, respecto a la cual es cada vez más complicado discrepar en público, porque uno se expone a consecuencias indeseables, que no son tan drásticas como las del siglo XX, no nos van a llevar al gulag, no nos van a fusilar, no nos van a torturar, pero sí, por ejemplo, pues pueden peligrar nuestros empleos, ¿no? Según donde trabajemos, o nos exponemos a la muerte civil, al linchamiento civil, a la pena de telediario, o bueno, o simplemente a que nos llamen fachas, que nos llamen racistas, machistas, homófobos, etc. El etiquetaje es el arma intimidatoria más eficaz que tienen los woke, ¿no? Porque ya adelanto que la ideología oficial en cuestión es el wokismo, y si queréis después podemos ir analizando de qué se trata. Pero habitualmente al disidente no se le amenaza con más que eso, con ser llamado facha, ser señalado como homófobo, como racista, etc. Y sin embargo, curiosamente, el miedo a ser llamado facha puede resultar más eficaz a efectos de censura y autocensura que el miedo a ir al paredón o ir al gulag en aquellos regímenes, ¿no? Porque la misma brutalidad de los medios empleados por el totalitarismo clásico generaba como respuesta, digamos, una mística heroica de la resistencia, una mística de resistencia heroica. Ahora ya no hay heroísmo, ahora hay simplemente la incomodidad de que te llamen machista, etcétera, etcétera, y la gente tiene un miedo terrible a que le llamen machista o homófobo, ¿no? Entonces eso calla muchas bocas y aplica, digamos, una especie de censura preventiva que resulta bastante eficaz. Por otra parte, el totalitarismo del siglo XX fue un fenómeno primordialmente estatal, era el Estado fascista o el Estado comunista intentando adoctrinar a la sociedad a través de las leyes y de la propaganda estatal, mientras que en la actualidad el poder dispone de vías más plurales de adoctrinamiento. Ciertamente siguen siendo estatales, quiero decir, se sigue adoctrinando a través de las leyes, a través de organismos oficiales, hay incluso ministerios dedicados exclusivamente a la propaganda, el Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Es un ministerio de propaganda, ¿no? Pero ya no son solo las leyes, ahora el Estado encuentra la cooperación de agentes privados de adoctrinamiento, como muchas superempresas, y aquí encontramos el extraño fenómeno, si queréis podemos abordar también porque es extraño, del capitalismo woke o la wokización del capitalismo. Son las superempresas, son las universidades, son las escuelas, son a veces desgraciadamente incluso las iglesias, el cine, la televisión, la música. Es decir, hay muchas más vías de adoctrinamiento. Entonces, bueno, la resistencia se vuelve más difícil en el sentido de que estamos sometidos constantemente a un bombardeo de mensajes ideológicos y sobre todo lo están nuestros jóvenes, pero nosotros adultos pues ya tenemos otras defensas, pero los jóvenes están más inermes frente a esto, ¿no? Entonces, el peligro de ver su visión del mundo moldeada por lo que buscan estos agentes adoctrinadores, pues es muy alto. No sé si con esto responde, no recuerdo cuál era la pregunta, pero... Bueno, sí, estupenda respuesta. Lo que pasa es que me gustaría un poquito más el ecologismo. A ver, ¿qué tiene que ver con este nuevo totalitarismo del que hablas? Que por supuesto que se está dando. Sí. Está claro que sí. Claro, sí, sí. Sí, efectivamente, yo he hablado del wokismo como la ideología oficial del pensamiento único. El wokismo incluye varios ingredientes. Yo diría que el más importante quizás es la actualización del marxismo, ¿no? Yo veo el wokismo como un neomarxismo. Lo esencial en el marxismo, aparte del materialismo histórico, cosa en la que no podemos entrar ahora, era la visión de la historia como lucha de clases, ¿no? Se dice en el manifiesto comunista, toda la historia de la humanidad ha sido una lucha de clases, y lo que hace el wokismo es no ya tanto sustituir, porque mantiene la lucha de clases, como complementar la lucha de clases con la lucha de sexos, la lucha de razas, la lucha de orientaciones sexuales y otros grupos, ¿no? Es decir, lo que hace el wokismo es segmentar a la sociedad en colectivos y declarar a algunos de esos colectivos opresores y otros oprimidos, víctimas y victimarios, y después enfrentarlos entre sí. Pero claro, como hay tantos ejes de segmentación y enfrentamiento, pues lo que resulta es realmente una guerra de todos contra todos, ¿no? De hombres contra mujeres, de blancos contra negros, de homosexuales contra
heterosexuales. Yo creo que eso es lo esencial en el wokismo. Pero también, y ya voy a tu pregunta, hay una dimensión pues ecologista, ¿no? Ya digo que el wokismo es una mutación del marxismo, pues bien, el argumento, el marxismo quería destruir el capitalismo, ¿verdad? Quería destruir la economía del libre mercado, y su argumento o pseudoargumento en el siglo XX fue la pobreza, las diferencias de clase, etcétera. Se suponía que el capitalismo generaba pobreza, generaba desigualdad, y por tanto debía ser sustituido por el socialismo. Pues bien, en el siglo XXI el argumento ya es más bien que hay que salvar el planeta y que el capitalismo desaforado pues está llevando al planeta al borde de su resistencia, está generando la industrialización, el uso de combustibles fósiles, etcétera, está generando un cambio climático, un supuesto cambio climático del que se nos dice que es terrible y que pone en peligro la supervivencia de la humanidad, etcétera, etcétera. Y este es el nuevo pretexto para buscar lo que siempre ha buscado el socialismo, que es deslegitimar al capitalismo y sustituir la economía libre por una economía controlada por el Estado, ¿no? Por una economía dirigista. Entonces sí, claro, el ecologismo radical, sobre todo bajo esta forma de alarmismo climático, es uno de los ingredientes del wokismo. Ya digo, el wokismo es un marxismo actualizado. Francisco, como diputado que fuiste, pues tú has tenido que intentar desmontar los engaños que hay tras esto del cambio climático. Nos gustaría que nos dieras unas pinceladas, algunos ejemplos para que nuestros oyentes tengan algunos argumentos con los que puedan abrir los ojos ante todas estas mentiras. Por ejemplo, lo del el daño del CO2, los combustibles fósiles. Muy brevemente, pues algunos de los argumentos que nos podrían servir para ver que esto es un engaño. Bueno, a ver, esto abordarlo con un poco de rigor requeriría más tiempo, ¿no? Pero así, por dar unas pinceladas. En primer lugar, el efecto invernadero, que al parecer es de lo que se trata, aunque ya no está tan claro tampoco, porque ellos han dejado de utilizar el término calentamiento global para pasar a hablar de cambio climático, que es algo mucho más vago y por tanto imposible de refutar, ¿no? Porque cuando haces una afirmación tan gaseosa no puedes refutarla. Cuando hablaban de calentamiento global, pues bien, el calentamiento sí es falsable, como diría Popper, si tú consigues demostrar que las temperaturas no están subiendo realmente o no están subiendo al ritmo acelerado que ellos dicen que debería estar subiendo, pues has conseguido refutar la teoría. Pero si hablas de cambio climático, ¿qué es el cambio? El cambio puede ser cualquier cosa. Puede ser, si llueve, es cambio. Si hace frío, es cambio. Cuando vino la famosa nevada esta de Madrid, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Que hay una nevada histórica sobre Madrid, etcétera, también lo refirieron al cambio climático. Si cuando hace frío es cambio climático, cuando hace calor es cambio climático, si llueve es cambio climático, si no llueve también es cambio climático. Eso es una tesis win-win, invencible. En fin, y por cierto, Popper decía que las teorías que no son falsables empíricamente no son teorías científicas, ¿no? Esto del cambio climático no hay forma de falsarlo porque ocurre lo que ocurra. Ellos lo van a interpretar como un respaldo a su tesis y por tanto no es una tesis científica porque no hay forma de refutarla empíricamente. Digamos. Pero bueno, me estoy yendo. Supongamos que hablan de calentamiento global. Esto de calentamiento global se supone que está relacionado con el efecto invernadero. Y el efecto invernadero hay que decir que es conocido desde el siglo XIX, desde el final del siglo XIX. Es Sven Arrhenius, el físico Sven Arrhenius fue el primero en digamos, teorizar el fenómeno. Entonces hay una serie de gases de efecto invernadero que, digamos, atrapan la radiación solar dentro de la atmósfera, haciendo que se incremente la temperatura. Gracias al efecto invernadero hay vida sobre la Tierra. Si no hubiese efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería 33 grados inferior a la que es. En lugar de ser una temperatura media de unos 15 grados sobre cero, sería de 18 bajo cero. Entonces probablemente no se hubiera podido desarrollar la vida sobre la Tierra. Es decir, estamos aquí gracias al efecto invernadero. Entre esos gases de efecto invernadero, el más importante es el vapor de agua, sobre el cual la acción humana no tiene el menor impacto.
Se calcula que el vapor de agua es responsable entre un 70 y un 80% del efecto invernadero. Y después hay otros gases de invernadero que sí están relacionados con la acción humana, en parte, en pequeña proporción, por cierto, y entre ellos el CO2, ¿no? Entonces, la forma en que la acción humana pueda impactar como aceleración del efecto invernadero, como agudización del efecto invernadero, sería mediante la producción de CO2. Y se emite CO2 mediante la quema de combustibles fósiles. Aquí hay un hecho que todos admitimos, ¿verdad? Y es que la temperatura media mundial parece haber subido pues 1,2 grados desde finales del siglo XIX, desde 1870. ¿Sí? Estamos hablando de 1,2 grados en siglo y medio, ¿verdad? Ahora bien, eso lo admitimos todos, ya digo, pero cuando los adalides de la teoría del cambio climático no se quedan en esto, en realidad ellos proponen un paquete de afirmaciones de tal forma que o lo tomas o lo dejas, ¿no? O lo tomas en su totalidad, o si cuestionas alguna de las 5 afirmaciones, ya eres un negacionista, terraplanista, ignorante, etcétera, etcétera. Esos 5 afirmaciones las tengo por aquí para que no se me olvide ninguna. 5 afirmaciones serían: primero, que la temperatura ha subido desde el siglo XIX, y esto ya digo lo admite cualquiera. Pero en segundo lugar, que esa subida se debe solo a la acción humana, y esto ya es mucho más discutible. En tercer lugar, que esa subida de temperaturas, ese aumento del CO2, además va a generar o está generando una serie de catástrofes climáticas sin precedentes. Cuando digo catástrofes me refiero a inundaciones, huracanes, ese tipo de cosas. Eso es aún mucho más discutible, más aún es fácilmente refutable. La cuarta afirmación es que, aunque solo haya subido 1,2 grados desde la segunda mitad del 19, ahora se va a acelerar, ¿verdad? Y es el gráfico ese como del palo de hockey, el palo de hockey tumbado, ¿no? El gráfico de Michael Mann. Sí que a lo largo del siglo XXI ese calentamiento se va a acelerar de manera notable. Esto también es muy discutible. Y en quinto lugar, que ese calentamiento va a resultar desastroso para la humanidad, llegando a poner en peligro su supervivencia. Bueno, pues esas son, ya digo, las 5 tesis que ellos te presentan en un paquete de todo o nada. De tal forma que si cuestionas cualquiera de ellas, ya eres negacionista. Y la verosimilitud de esas 5 tesis, pues es muy diversa, ¿no? Ya digo, la primera es fácilmente, vamos, es de cajón, claro que ha subido la temperatura. Ahora bien, que esa subida se deba solo a la acción humana, eso es mucho más discutible, porque el clima es un sistema caótico, es un sistema complejo, en constante variación. Sabemos que hay, digamos, una variabilidad natural del clima, el clima siempre ha cambiado, y no solo a escala geológica, a escala de millones de años, sino incluso a escala histórica. Si miramos simplemente el último milenio, pues vemos hay unas oscilaciones. Los científicos hablan de un óptimo climático medieval. Parece que en la Edad Media la temperatura era incluso más alta que en la actualidad, y eso explica que los escandinavos, por ejemplo, pudiesen colonizar Groenlandia a partir del siglo X, y la llamada Groenlandia significa tierra verde. Actualmente Groenlandia es un bloque de hielo, ahí es imposible cultivar nada. Sin embargo, los vikingos en el siglo XI pudieron prosperar con una tecnología muy rudimentaria y tener cosechas, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que pasaron a la costa norteamericana. Realmente fueron ellos los que descubrieron América, aunque el resto del mundo no se enteró de ese descubrimiento. Y a la costa norteamericana la llamaron Vinlandia, la tierra del vino, porque encontraron vides silvestres a una latitud muy septentrional. Parece que estuvieron en Terranova. Hay confirmación ya arqueológica de que efectivamente hubo un asentamiento vikingo en Terranova. Y bueno, si había vides tan al norte como Terranova, es que el clima era más cálido que la actualidad. Confirmaciones de ese tipo. Ahí también se sabe que se cultivaba la vid en el norte de Inglaterra, que hoy es imposible. Es decir, hay muchos indicios para considerar suponer que la temperatura fue más alta en la Edad Media que en la actualidad. Con eso quiere decir que hay y evidentemente en la Edad Media, ¿verdad? Y a lo largo del resto del milenio, hasta hace un siglo, las variaciones que haya habido eran naturales. El impacto humano era insignificante, ¿no?
Al óptimo climático medieval le siguió la pequeña edad del hielo, es decir, un desplome importante de la temperatura que parece que tocó fondo hacia el siglo XVII, hacia 1700. Por ejemplo, el Támesis se helaba, no todos los años, pero con cierta frecuencia. Hoy día el Támesis nunca se hiela, pero es que la Edad Media tampoco se helaba, ¿no? Los londinenses celebraban la feria del hielo en mitad del Támesis, hacían como unos pabellones de hielo, allí celebraban una fiesta, una feria, etc. Bueno, el clima ha cambiado de manera natural y a escala histórica, no solo a escala geológica. Luego es evidente que aquí están interviniendo una serie de factores naturales. Algunos hablan de la actividad del Sol, he intentado establecer una correlación entre los ciclos de temperatura, de calentamiento y enfriamiento con las manchas solares y con los picos de actividad solar, es decir, a menos actividad solar, más enfriamiento, lógicamente. Y otros hablan de pequeñas variaciones en el eje de la Tierra, la inclinación del eje de la Tierra, los ciclos de Milankovitch. En fin, hay varios factores que pueden estar interviniendo en esto. Es muy probable que la quema humana de combustibles fósiles, que ha hecho que aumente la cantidad de CO2 de la atmósfera, haya tenido un impacto en el calentamiento, pero no sabemos en qué porcentaje. Yo creo que la cuestión clave es la del porcentaje. Del 1,2 grados de calentamiento, pues una parte se deberá a esa acción humana, que ha hecho que se incremente la cantidad de CO2, y otra parte se deberá a esos factores naturales que ya estaban operando en la Edad Media, por ejemplo, con todo lo que hemos dicho antes, y en el siglo XVI, con la pequeña edad del hielo, etcétera, y que sin duda seguirán actuando, ¿no? Aquí es muy difícil determinar en qué parte se debe a nosotros, en qué parte se debe a la variabilidad natural del clima. Si miramos la curva del calentamiento, que es bien conocida porque ya hay registros desde finales del siglo XIX, y la contraponemos, la superponemos la curva de las emisiones de CO2, lo que encontramos es que no hay ninguna correlación. Me explico. Aquí ha habido como dos acelerones del calentamiento. Uno entre 1900 y 1940, ahí subió bastante la temperatura, y había todavía pocas emisiones, porque solo estaba industrializada, pues digamos, Europa, Norteamérica, no el resto del mundo. Tanto con pocas emisiones subió bastante la temperatura, y después llegamos como una meseta, incluso a un leve descenso, entre 1940 y 1980, que es cuando se estaban multiplicando las emisiones. O sea, muchas más emisiones y, sin embargo, un leve enfriamiento en esas décadas. Los que sean bastante viejos, como yo, que soy ya viejo, recordarán que en los años 70 nos metían miedo con el enfriamiento y con la inminente glaciación. Habrán visto por ahí las portadas de la revista Newsweek, etcétera, que viene la glaciación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque efectivamente la temperatura había descendido levemente en esas décadas, cuando precisamente se estaban multiplicando las emisiones. Y desde 1980 para acá se ha reactivado el calentamiento. Pero a ver, si el calentamiento dependiese solo de las emisiones humanas de CO2, pues bien, la curva de calentamiento tendría que corresponderse exactamente con la curva de emisiones, y no se da esa correlación en absoluto. Esta es una razón, digamos, de sentido común para dudar de que la acción humana sea el único factor que está interviniendo en esto. Bueno, creo que me estoy enrollando mucho tiempo y esto es un tema para abordarlo más despacio, pero digamos simplemente que sobre todo es discutible. Bueno, la tesis de que aumentan las catástrofes climáticas es fácilmente refutable. Por ahí está ese gráfico histórico de muertes en catástrofes climáticas, y lo que se ve es que en la actualidad, en la década de 2010 a 2020, ha muerto un 96% menos de gente en catástrofes meteorológicas, inundaciones, huracanes y tal, que en la década de 1920. Es decir, en un siglo hemos reducido un 95% el número de víctimas. Luego, no puede ser eso, de que no es verdad. Eso de que ahora hay más desastres, más huracanes, no, hay los mismos que ha habido siempre, y como ahora las casas están mejor construidas y tenemos pues, mejores servicios de socorro para catástrofes y tal, pues muere mucha menos gente, ¿no? Y sobre todo, lo que es más difícil de asumir es que el calentamiento tenga que ser necesariamente desastroso para la humanidad.
no parece que por decir esto, por cierto, a mí me ridiculizaron hace 3 años y salí en los telediarios y tal, y tuve mis 5 minutos de gloria, mis 5 minutos de odio, cuando dije que muere mucha más gente de frío que de calor todavía hoy, concretamente 17 veces más, según la revista The Lancet, ¿no? la más prestigiosa revista médica. Quiero decir, ¿quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1870 y que cualquier calentamiento respecto a la temperatura de hace 150 años tenga que ser malo? No, seguro que en Siberia y en Canadá están encantados con que haya 1 grado más que en 1870, ¿verdad? Es decir, 1,2 grados adicionales no han tenido ningún efecto negativo. El siglo XX ha sido sangriento por otras razones, pero desde luego ha sido un siglo de extraordinario desarrollo para la humanidad. No se ve por qué 1 o 2 grados más tuvieran que ser desastrosos. De hecho, esto está calculado, ¿verdad? Por diversos economistas, por diversos científicos serios. El aumento de CO2 también tiene consecuencias positivas. Por ejemplo, al aumentar el CO2, ha aumentado como un 50% desde el siglo XIX. En el siglo XIX se calcula que estaría en 280 partes por millón de CO2 y ahora estaríamos como en 420, justo un 50% más partes por millón. Pues bueno, ese aumento de CO2 ha hecho que el mundo sea más verde, aumenta la masa vegetal, pero según la NASA ha aumentado en una superficie equivalente a la de Estados Unidos desde el año 80, ¿no? En 45 años tenemos una superficie adicional de masa vegetal equivalente a la superficie de Estados Unidos. Pues parece que es bueno, ¿no? Que haya más vegetación, las plantas crecen más fácilmente si hay más CO2, porque esto facilita la fotosíntesis. Los agricultores en los cultivos de invernadero lo que hacen es inyectar CO2 en los invernaderos para que las plantas crezcan más rápido y se desarrollen más, ¿no? Es decir, hay también efectos positivos. Algunos llegan hasta calcular cuál sería el óptimo y una vez alcanzado ese óptimo de temperatura, digamos, ahí ya se empezarían a generarse daños. Esto lo ha hecho, por ejemplo, William Nordhaus, que le dieron el premio Nobel de Economía por esto, por su modelo dice que en inglés es el acrónimo de Dynamic Integrated Model of Climate and Economy, modelo dinámico integrado del clima y la economía. Bueno, él da por supuesto que de aquí a 2100 va a subir la temperatura todavía 2 grados más, 2 grados más. ¿Y qué efectos económicos tendría eso? Bueno, pues habría un leve daño económico relacionado con un deterioro de algunas costas, al subir un poquito el nivel del mar. Estamos hablando de una subida de 40-50 centímetros, una subida de 10 metros, relacionado con la necesidad de reajustar los cultivos, etcétera, bien, a las nuevas zonas de temperatura, ¿de acuerdo? Pero el coste de todo eso sería como de un 3% del PIB mundial del año 2100. O sea, en 2100, esto significa, para entender realmente lo que significa, en 2100 nuestros bisnietos serán muchísimo más ricos de lo que somos ahora nosotros, pero eso sí, un 3% menos de lo que hubieran podido serlo si no se hubiese producido ese calentamiento de 2 grados. O sea, que estamos hablando de un problema, implica eso, pues un 3% de empobrecimiento respecto al nivel de riqueza proyectado para el año 2100. Sobre todo, en 2100 nuestros bisnietos tendrán un nivel tecnológico tal, posiblemente estarán pasando las vacaciones en la Luna y cosas así, que evidentemente pues van a poder adaptarse sin demasiadas dificultades a un calentamiento de 2 grados. Pues si nuestros tatarabuelos sobrevivieron a las glaciaciones en la época de Neandertal, ¿cómo no se van a adaptar los hombres del siglo XXII a un planeta 2 grados más caliente, ¿no? Bueno, perdón, me he extendido demasiado, pero este tema da mucho de sí. Nos hemos dejado otras cosas importantes. Ahora te iba a preguntar, Pedro. No, a ver, Fuencisla estaba hablando, pero tenía el micrófono muteado. Sí, perdón, perdón, tenía silenciado el micrófono. La siguiente pregunta. Muchas gracias, Francisco, por la respuesta tan amplia y tan exhaustiva que has realizado. Quería preguntar, queremos saber, la acción por el clima es uno de los objetivos de la Agenda 2030.
pero tenemos otros objetivos, por ejemplo, lo que llaman educación de calidad o lo que llaman igualdad de género. ¿Consideras que puede tener relación el cambio climático con estos otros objetivos de dicha agenda? Sobre todo, nos interesa desde el punto de vista del contexto educativo. Sí, con los demás objetivos. Vamos a ver. Pues quizás interesa que hablemos un poco de la Agenda 2030 en general, ¿no? Porque esto también tiene que ser bien explicado. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se dicen sobre la Agenda 2030. Explicaré por qué. La Agenda 2030 es una lista de 17 objetivos de desarrollo sostenible que fueron aprobados por Naciones Unidas, por los 193 países de Naciones Unidas en 2015, ¿no? Entonces, como, digamos, objetivos que Naciones Unidas propone a los Estados miembros como necesitados de una búsqueda conjunta y de una realización conjunta. Ahora bien, si repasamos la lista de los 17 objetivos, hay 17 objetivos y después 169 metas, es decir, subobjetivos. Cada ODS a su vez se desglosa en metas, ¿no? Muchas veces la trampa está más bien en la letra pequeña, es decir, en las metas más concretas, que en los objetivos genéricos, porque los objetivos son obviedades buenistas. Supongo que conocen ustedes los objetivos: hambre cero, acabar con el hambre en el mundo; agua limpia y saneamiento, que todo el mundo tenga agua potable; educación de calidad; salud y bienestar. Hay alguno relacionado también con el incremento de las energías sostenibles, concretamente el objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. La igualdad de género es el objetivo número 5, si no recuerdo mal. En fin, entonces, es que algunos que demonizan a la Agenda 2030, lo presentan como una cosa perversa, una conspiración de no se sabe qué oscuras cábalas para dominar el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, es que ese discurso tan demonizador de la Agenda 2030 es fácil de desmontar, porque llegan nuestros rivales, digamos, y nos dicen, bueno, ¿cuál de ellos le parece a usted mal? ¿Le parece mal acabar con el hambre en el mundo? ¿Le parece mal buscar la educación de calidad para todos o la salud y bienestar para todos? Se lo ponemos muy fácil cuando nos ponemos tan dramáticos sobre la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que la Agenda 2030 es nociva, pero no en la forma, no porque sea un proyecto para dominar el mundo, sino por los sesgos ideológicos que están implícitos en la Agenda 2030. Es decir, yo creo que lo primero que habría que responder a la ONU es decir, que nos dice usted que es bueno buscar la salud para todos y la educación para todos. Usted perdone, pero ya me había dado cuenta, ¿verdad? Llevamos unos cuantos siglos aquí en nuestro país luchando contra el hambre, intentando extender la educación a todos, etcétera, etcétera. Es decir, y sin embargo nadie responde en estos términos, ¿no? Pero con la Agenda 2030, en cierto modo, la ONU está intentando legitimarse como una especie de gobierno mundial, como si no fuese por ella los estados nacionales, egoístas, zafios y estúpidos, no se hubieran puesto a extender la educación o a tal. Entonces, lo primero que responder es esto. Mire, ya se me había ocurrido, no necesito que usted, funcionario internacional, venga a explicarme que la salud, la sanidad o la educación son importantes. Y en segundo lugar, es que esos objetivos ya están alcanzados en mi país. Eso tendríamos que responder los que estamos en países desarrollados, ¿no? En España no hay hambre, en España hay agua potable, agua corriente en todos los hogares. En España, educación de calidad. La calidad es algo elástico y siempre cabe buscar más calidad, pero lo que es escolarización universal, pues también está alcanzado en España desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos una de las trampas ideológicas, diríamos, implícitas en la agenda, es esta pretensión de igualar por abajo, esta pretensión de meter a todos los países en el mismo saco y tratarnos a todos como si todos fuésemos Somalia.
Porque claro, los 17 objetivos tienen sentido para un país como Somalia. Allí ni está superada el hambre, ni todos tienen agua potable, ni hay igualdad de género, por supuesto, al contrario, a las mujeres se las trata como animales, etcétera, etcétera. Todo esto está pensado para países muy atrasados, muy pobres. Pero sin embargo se plantea como programa mundial, ¿no? Igualando por abajo. Entonces, esta es, yo diría, la objeción fundamental. ¿Y por qué no distingue la ONU entre países más o menos civilizados, más o menos desarrollados, etcétera? Bueno, porque eso, digamos, es un dogma progre, quiero decir, un dogma progre el de que las culturas valen todas lo mismo, las civilizaciones son todas iguales, no tiene sentido hablar de pueblos más bárbaros que otros, etcétera, etcétera. Sería racista hablar de distintos niveles de desarrollo moral o civilización, etcétera. Por tanto, hay que tratar a todos por igual, hay que hacer una plantilla única y aplicarla igual a Finlandia que Afganistán o Somalia, ¿no? Y por cierto, la izquierda, y cuando digo la izquierda, quiero decir los progres de todos los partidos, lo cual incluye también a partidos de derecha, por lo menos del centro derecha, ¿no? La izquierda está encantada con que la ONU trate a Suiza, Finlandia o España igual que a Somalia. Porque hemos dicho antes que la nueva izquierda, pensamiento único, es el wokismo, y una de las, por ejemplo, de las dogmas del wokismo es que las mujeres están discriminadas, y no solo en Somalia, también en Suiza, Finlandia o España, y por tanto, si llega la ONU y nos habla de que hay que buscar la igualdad de género, todavía no está conseguida, etcétera, etcétera, pues la izquierda se frota las manos. La ONU está, digamos, avalando este dogma woke, ¿no? La idea según la cual las mujeres en general son oprimidas por los hombres en general. Y esto tanto en Afganistán como en España. Bueno, y decía, además de estas dos trampas implícitas relacionadas con la igualación por abajo, como dije, después hay sesgos también, sobre todo en la letra pequeña, en los subobjetivos. Si miramos, por ejemplo, el objetivo número 5, que dijimos que era la igualdad de género, concretamente el ODS número 5 dice lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Bueno, esto de empoderar, como sabemos, viene de la progresía anglosajona, es lo de empowerment, y bueno, esto tiene un sesgo, ¿verdad? Porque implica que hay que dar más poder a las mujeres, pues significa que no tienen suficiente. Y ya digo, esto puede tener sentido en Afganistán, donde las mujeres son tratadas como animales, o en España, hombres y mujeres somos iguales ante la ley desde hace por lo menos 50 años, así que no se entiende muy bien esto de que las mujeres necesiten más poder, a menos que entendamos en general la relación entre hombres y mujeres como una relación de poder y de lucha por el poder, que eso es lo que quiere el wokismo, ¿verdad? Hombres y mujeres vistos pues como antes las clases sociales suponía que estaban intrínsecamente enfrentadas por sus intereses y en lucha constante, pues ahora eso lo proyectan a la relación entre los sexos y la relación entre hombres y mujeres, hay una relación de lucha por el poder. Y claro, esto es muy tóxico, y esto, por cierto, me preguntabais por el adoctrinamiento de los niños y tal, esto es lo que se está enseñando a los niños en las escuelas, ¿no? Esta idea de la competición constante, la desconfianza recíproca cuando no hay enfrentamiento entre hombres y mujeres y la opresión de las mujeres por los hombres. Bueno, yo creo que si la idea de lucha de clases ya era tóxica y la prueba, bueno, ahí están las revoluciones comunistas y los 100 millones de muertos del comunismo, ¿no? Pero yo diría que la de lucha de sexos es todavía más tóxica porque difícilmente se podría hacer más daño a una sociedad que enfrentando entre sí a hombres y mujeres, si tenemos en cuenta que la conservación de la sociedad se basa precisamente en la complementariedad amorosa entre hombres y mujeres. Es necesario que la gente se case, es necesario que se formen familias, que la gente tenga hijos, y esto, que ya es improbable por una serie de factores que aquí no tenemos tiempo de analizar, es más improbable que antes, se vuelve casi imposible en esa atmósfera de enfrentamiento de sexos y de, digamos, victimismo femenino constantemente alentado desde la Agenda 2030, como acabamos de ver, y desde las leyes de todo tipo, leyes de violencia de género, leyes educativas, etcétera.
de violencia de género, ya sé que es polémico, no sé si queréis que entremos en eso, es que me estoy extendiendo demasiado, como me digáis. Buenas tardes, Francisco. Pedro González. Estamos hablando de totalitarismo. Todo totalitarismo, desde luego, supone una imposición ideológica, ¿no? Sin dejar la puerta abierta a opiniones disidentes. En lo personal, digamos, ¿te has encontrado amenazado? ¿Te has encontrado, al menos en cierta manera, en alguna ocasión perseguido por afirmar que el ecologismo es una especie de pseudo religión impuesta desde el poder? Por decir que es una pseudo religión, pues por decir específicamente eso, no. Pero, por ejemplo, como creo que dije ya antes, ellos recortaron una afirmación mía de una intervención en la comisión del Congreso, que yo creo que fue una intervención potente sobre el fondo del asunto, ¿no? Si el cambio climático es o no una amenaza existencial, como ellos dicen que es. Y ellos recortaron la frase esta de muere más gente de frío que de calor. La sacaron en los telediarios, etcétera, burlándose de mí y poniendo como un ignorante. Los ignorantes eran ellos, porque es verdad que muere más gente de frío que de calor, 17 veces más, ya digo, ¿no? Sí, bueno, ahí comprobé hasta dónde puede llegar el rodillo mediático, sobre todo la desfachatez de esta gente que están dispuestos a sacar una frase de contexto, hacer lo que sea, para tergiversar lo que dices y hacerte aparecer como un terraplanista. Pues Francisco José, nuestra asociación Educadores contra el Adoctrinamiento lucha precisamente contra todo tipo de adoctrinamientos. Te hemos invitado hoy porque uno de esos adoctrinamientos que termina quitándole las ganas a los niños de vivir, incluso de vivir en este mundo, porque se van a sentir culpables por el mero hecho de existir, se caracteriza también porque somos optimistas, si no, no estaríamos luchando por los derechos de los menores. Y siempre nos gusta preguntarle a los invitados cuál es tu consejo para que podamos defender precisamente a los menores de todo tipo de adoctrinamiento. Hoy nos hemos centrado un poco en el catastrofismo climático y muy de refilón hemos tocado la Agenda 2030, pero que sabemos que son dos potentes vías de adoctrinamiento. Entonces, ¿cuál sería tu consejo que vamos a escuchar con muchísima atención porque has sido, y bueno, vuelves a la universidad, eres profesor de universidad y por tanto tu opinión es doblemente interesante en este caso? Muchas gracias. Sí, bueno, ya acabamos de adoctrinamiento infantil sobre cambio climático, se nos ha olvidado mencionar algo importante y es que hay niños que ya están teniendo pesadillas sobre el cambio climático. Fue lo que movió a Michael Schellenberger a escribir su magnífico libro No hay apocalipsis, ¿no? Cuando supo que no sé si es un 60% de niños británicos pues ya están teniendo pesadillas, están traumatizados porque piensan que esto va a ser, pues bueno, como si viniera un meteorito, ¿no? Que no van a llegar a viejos, vamos, visto la forma apocalíptica en que les pintan esto. Bueno, ¿cómo combatirlo? Dice que espera mi respuesta. Yo la verdad es que no tengo soluciones mágicas. A mí lo que se me ocurre es que, al menos mientras gobiernan los que gobiernan, el adoctrinamiento escolar en este y en otros temas va a seguir adelante. El adoctrinamiento mediático está ahí y les llega también a los menores. Entonces lo único que podemos hacer es contrarrestar esto documentándonos nosotros mismos, buscando respuestas, leyendo, formándonos y transmitiendo a los niños una visión alternativa, ¿no? Que puedan contraponer a la que se les inculca en el colegio, en la televisión, en internet, etcétera. Es lo único que podemos hacer. Y hay buenos libros, ya digo, esto del cambio climático, por ejemplo, pues hay libros asequibles, además, no hace falta, yo no soy científico, digamos,
he buscado información sobre estos temas a nivel divulgación, ¿no? Pero hay libros magníficos como este de Schellenberger, no hay Apocalipsis, o el libro de Lomborg, Björn Lomborg, Falsa Alarma, o el libro de José Ramón Ferrandis, que se llama Crimen de Estado, publicado en Unión Editorial. Este autor español, también excelente, y ahí se tratan todas las derivadas del asunto del cambio climático, también la cuestión energética, que no hemos tratado aquí, como nos está empobreciendo además esa apuesta suicida, autoritaria del gobierno por las energías renovables que tienen deficiencias intrínsecas, ¿no? Como el hecho de que no se puedan almacenar, el hecho de que son intermitentes, es decir, que solo funcionan cuando luce el sol o cuando sopla el viento, y no sabemos qué hacer el resto del tiempo. Es decir, es absurdo intentar basar todo un mix energético en las energías renovables. Las energías renovables pueden ser un complemento, que no pueden ser la base del sistema energético. Lo vamos a pagar muy caro, porque además tanto la Agenda Verde Europea como la Ley de Cambio Climático española prevén una transición acelerada hacia las energías renovables, ¿no? Ya digo, hay que leer sobre esto, hay que informarse en fuentes fiables e intentar dotar de antídotos a nuestros hijos frente al adoctrinamiento que sin duda van a estar recibiendo por otro lado. Sin duda. Tomamos nota de los libros y recomendamos en futuros programas. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Beatriz. Sí. Fuencisla, Sí, ya sí, finalistas, ya no tenemos más preguntas, ¿no? Entonces vamos a despedir a nuestro invitado Francisco, agradeciéndote de verdad, de todo corazón, tu presencia, tus conocimientos, tu sabiduría sobre este tema que nos preocupa tanto y que es muy necesario que lo conozcan todos los españoles. Muchas gracias, Francisco, y gracias de verdad. Nada, gracias a vosotros, y aquí a vuestra disposición cuando queráis. Estupendo. Y ahora vamos a pasar a nuestra reflexión, que es la guinda del pastel, a cargo de Beatriz Montes. En 1992 tuvo lugar la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Se intentaron establecer las bases éticas sobre las cuales se fundaría la Agenda 21 y otros acuerdos de la cumbre. La excusa: salvar al planeta. El objetivo real: los nuevos derechos del aborto libre y gratuito, los nuevos estilos de vida LGTBI e implantar una única religión a la que rendir culto: la ecología. Esta agenda fue predecesora de la actual Agenda 2030, introducida en la educación, mediante la que se les enseña a los niños lo que viene llamándose en la nueva nomenclatura totalitaria ser ecológicamente responsables. Es la famosa educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, que traducido significa ser responsables con el planeta, es decir, no tener hijos, o los menos posibles, buscar parejas del mismo sexo, cambiarse de sexo o vivir solteros, toda una carta sostenible para elegir. El reciclaje es solo una tapadera. Es un verdadero adoctrinamiento realizado por medio de actividades e imágenes. ¿Hay que cuidar el planeta? ¿Acaso no es responsabilidad nuestra? Por supuesto que sí. El problema está en que algo lógico y que todos hemos tenido siempre presente, por lo menos en las sociedades avanzadas, se está convirtiendo en una imposición sin precedentes, envuelto en un tufillo siniestro y sospechoso. Querido oyente, ¿te acuerdas de cuando nos avisaban de que para el año 2000 la Tierra estaría prácticamente inundada o que venía una glaciación? Yo era pequeña cuando ya oía eso. Y ni qué decir de la capa de ozono que se estaba destruyendo. Y ahora, muchas décadas después, parece ser que milagrosamente se está recomponiendo. En nuestra época actual les ha dado por meter el miedo por la sequía y situar como modelos a las degeneradas como Greta Thunberg. Ya sabemos, esto del clima es cíclico, cambiante, pero lo es mucho más la propaganda del terror que van lanzando cada X años. El ecologismo es una ideología, un dogma que, al igual que muchos otros que se nos están colando, y a pesar de las evidencias científicas que los desmienten, tal y como ha comentado nuestro invitado Francisco José Contreras, conocedor del tema, es aceptado con sumisión por prácticamente toda la población
y aquel que diga lo contrario es tachado enseguida como negacionista. Detrás de estas ideas está el hombre, el ser humano, representado como casi un depredador que destruye todo lo que toca. Es más, incluso hay quienes se atreven a afirmar que el cambio climático es debido por los sistemas coloniales, racistas y patriarcales de opresión. Querido oyente, no seamos ingenuos, pues tal y como hemos podido escuchar, ese es uno de los fines que persiguen. ¿Vamos a querer aceptar que quieren reducir el número de personas en el mundo? Esto lo que están inculcando en nuestras nuevas generaciones indefensas por medio del miedo, arma poderosa para dejarnos indefensos ante la verdad. Y por esta razón, personas como Contreras y como todos los miembros de la asociación ECA, vamos a continuar dando la batalla denunciando la crueldad que supone inculcar estas mentiras. Ya lo decía Paul Watson, cofundador de Greenpeace. No importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es verdad. Nosotros vamos a seguir alzando la bandera de la verdad por ellos, por los menores, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias, Beatriz. Sí, vamos a seguir levantando la bandera y defendiendo a los menores con uñas y dientes. Y ahora os recomendamos los libros que antes hemos mencionado de nuestro invitado, Francisco José Contreras. Bueno, en especial, por ejemplo, La fragilidad de la libertad, o Nueva izquierda y cristianismo, y, como no, Contra el totalitarismo blando, que son libros que tenéis que tener en casa para sacarlos y ayudar a vuestros hijos leyendo un trocito del libro y abriendo un debate para que los niños aprendan a pensar y a cuestionar y desarrollen el juicio crítico. ¿Y qué contactos podemos daros para que nos habléis con nosotros? Por ejemplo, contraeladoctrinamiento@gmail.com, el correo electrónico. El teléfono solo para WhatsApp 611 09 88 36, o que vayáis a nuestra página web, allí vais a encontrar más contenidos, más libros, información sobre adoctrinamiento, que es www.eca-e.es. Si queréis contarnos algún caso de adoctrinamiento que estáis sufriendo o algún caso que conocéis o queréis venir al programa, nosotros encantados os vamos a atender y os vamos a acoger. Nada más, tengo que agradeceros a todos, el tiempo pasó, en el radio el tiempo manda, y agradeceros vuestra amable escucha, vuestra presencia, que nos sigáis, que nos deis like, que para mí es muy importante para poder posicionar bien los vídeos y que llegue a más gente. Y nada más, volvemos el próximo miércoles a las 16 horas aquí en Son Vuestros Hijos, para Multicanal Radio, el espacio de ECA. Y como siempre os decimos, dejad en paz a los niños.